El Evangelio para este día que realizaremos como oración, pero también como estudio, lo tomaremos del capítulo primero, versículos del 35 hasta el 51, es decir, hasta finalizar. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice: Sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: Aquel de quienes escribieron Moisés en la ley y en los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: Ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿De qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, que esta lectura ya nos sirva a nosotros para contextualizarnos sobre lo que trataremos en este día. Vamos a ver este día cómo fluye, cómo nos va. A continuación, voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy, que ustedes van a ver obviamente. Entonces vamos a ubicarnos en estos capítulos posteriores a lo que nosotros habíamos ya recorrido en la última clase, que era esos 2 días en los cuales Juan el Bautista había hecho primero una respuesta a la casta judía, luego su propio testimonio de Jesús que veía pasar como el Cordero. Ahora vamos a realizar el estudio de 2 dípticos que ocurren en el giro de 2 días. Yo he dado como título a todos estos versículos finales que comprenden estos 2 dípticos, he dado el título de Juan a Jesús, los nuevos testigos. Como ven, aquí estamos en el capítulo primero, los versículos 35 al 51. Estos 2 dípticos los vamos a encontrar en esta cantidad de versículos, en este relato, que tienen, digámoslo así, una misma línea narrativa, pero que a la hora de la verdad van a estar, digamos, situándonos en diferentes momentos, aunque la línea narrativa sea la misma. A ver, ¿dónde está cada uno de esos dípticos? El primer díptico nosotros lo vamos a encontrar en ese mismo capítulo, como ven en pantalla, en el versículo 35 hasta el versículo 42. Ese va a ser nuestro primer díptico. Del versículo 35
al versículo 42. El título que yo voy a dar al estudio de este díptico será El tercer día, de Juan a Jesús. Explicaré obviamente en su momento por qué. Y el segundo díptico que nosotros veremos, que concluye, digamos, la narración, yo lo llamo el cuarto día. Han visto que entonces he separado los títulos de acuerdo al paso de cada día según como lo señala la narración. El subtítulo que doy a el cuarto día, es Jesús y los nuevos testigos, y corresponde a lo que sucede entre los versículos 43 hasta finalizar el capítulo, es decir, del 43 al 51. Entonces, pues, sin más preámbulos, comencemos con el primero, digamos, de esos dípticos que, como he dicho, están contenidos entre los versículos 35 al 42. Introduzcamos, porque acabamos de leer un poco todo el texto y sería bueno pues que como que intentásemos observar si hay algunos elementos que a ustedes les hayan llamado la atención. No sé si en la lectura algo surgió, algo le llamó, les pregunto a ustedes qué cosas son interesantes, qué aparece que nosotros ya hayamos estudiado y que vuelve a darse durante esta narración de los versículos 35 al 51. A ustedes el que comenten algunas de las impresiones. Pues padre, aparece otra vez a Juan diciendo que hay el Cordero de Dios, por ejemplo. Es como la primera cosa que yo noto. Sí, bravo, muy buen elemento. ¿Qué más podemos ver durante la extensión de ese relato? Pues padre, yo veo un elemento que me parece fundamental y es que Juan les dice eso, pero los dos discípulos como que comprenden lo que Juan les está diciendo. Bravo. Porque inmediatamente lo siguen. Si ellos no hubiesen entendido, con seguridad no hubiesen seguido a Jesús. Bravo, es un poco como en la narración, pero en los evangelios sinópticos, que basta muy poco para dejar las redes y seguir a Jesús. Bien, algo más. Padre, también, por ejemplo, ese título que se le da ahí, que lo nombran los apóstoles, ¿no? Rabí. Rabí. Bravo. Uno dando como esa simbología del maestro, ¿no? Ajá, bravo. No dicho una vez, dicho como acabas tú de decir por los primeros discípulos, Rabí, que significa maestro donde vives, y por Natanael al final, que también a Jesucristo lo llama Rabí. Muy interesante esa afirmación, llamar a Jesucristo Rabí, maestro, lo cual nos pone a nosotros en un contexto absolutamente de discipulado. Y no olvidemos el valor de la palabra Rabí, es decir, esta palabra es hebrea, es aramea. ¿Qué clase de palabra es esa? Pues como veremos ahorita más tarde, es una palabra que indica tanto. Muy bien, Abel, ¿qué más? Está dando como un anuncio al primer signo que va a venir, que dice, has de ver cosas mayores, e inmediatamente empieza el signo de las bodas. Bravo, muy bien. De esa manera el evangelio queda bien concatenadito, de manera que nosotros podamos ver en toda su extensión que realmente es cierto, hay problemas de hilación, pero al mismo tiempo hay aspectos dentro de la narración que ayudan a que una cosa se una con la otra, o sea, toda la narración queda bien cohesionada. Cuéntenme a ver qué más ven ustedes en este pedacito, ya ustedes están diciendo cosas muy interesantes, cosas muy valiosas, cuéntenme a ver más. Bueno, si no hay más, tampoco es un problema. Vamos a ir descubriendo otras cosas para que veamos cómo funciona la lógica de este evangelio. Empecemos diciendo lo siguiente. Como ustedes acaban de notar o de escuchar, el relato está narrando 4 encuentros que tuvo Jesús con 5 discípulos. Es muy interesante esto que estoy diciendo, porque en una sola narración
sucede lo que yo he explicado antes como el díptico, es decir, un encuentro que va a generar o a engendrar una serie de testimonios. Entonces nosotros aquí vamos a tener realmente dos dípticos, porque entre esos 4 encuentros van a surgir estas dos testimonianzas acerca de Jesús. Todos van a hablar de Jesús, todos los discípulos que se encuentran con Jesús, excepto uno, y no sé si lo han notado, el único que no habla de Jesús o que da un testimonio de Jesús, al menos en este momento, va a ser Pedro. Los demás han dicho algo de Jesús. Por ejemplo, si van ustedes a sus Biblias al versículo 38, los 2 primeros discípulos, como anotaba por ejemplo Abel hace un momento, llaman a Jesús Rabí, una palabra hebrea, muy interesante dentro del contexto de un evangelio escrito en griego, en un tiempo en el que el hebreo había comenzado, digamos así, a entrar en un cierto desuso. Segundo, cuando sabemos que uno de esos discípulos es Andrés, llamará a Jesucristo Mesías, como ustedes pueden observar en el versículo 41 de sus Biblias. Dice así: encuentra primero a su hermano Simón y Andrés le anuncia o da testimonio de Jesucristo diciendo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Bueno, y las cosas no terminan ahí, porque en el otro encuentro que se tiene con Felipe, como ustedes pueden observar, sobre todo en el versículo 45, Felipe le comunica a Natael que ha encontrado, o que hemos encontrado, porque utiliza el plural, hemos encontrado al que describe Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Miren todas las conexiones y miren los títulos cómo van hablando de un aspecto diferente de Jesús. Primero como Rabí, segundo como Mesías, tercero como aquel en quien las Escrituras ya se encontraba una descripción. Moisés lo había descrito a este Jesús. A mí me causa mucha curiosidad preguntarles algo a ustedes antes de continuar. ¿Dónde Moisés ha descrito a Jesús? ¿Ustedes qué piensan? O puede ayudar. ¿Cómo así que Moisés? Pues las Escrituras está bien, pero ¿cómo así que Moisés? Díganme ustedes qué piensan, a ver, ¿qué podrían responder frente a eso? Intenten responder, no queden simplemente como no respondo porque no sé. No, cualquier cosa que digan puede ayudarnos a desentrañar un poquito esta expresión acá. Hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y en los profetas. Yo puedo decir algo, pues de los profetas. Hola, hijo. De pronto podríamos verlo desde porque como habla de que lo han descrito Moisés y los profetas, la descripción que podríamos en este caso encontrar de Moisés haciendo referencia a Jesús podría ser desde el Cordero. Ok, sí, podría ser, claro que sí. Valdría Samuel añadir a esto. Recuerda que en la tradición judía se cree que el Pentateuco haya sido escrito por Moisés, o sea, de mano de Moisés. Bueno, entonces si es el Pentateuco, ahí está el Éxodo, y si el Éxodo habla del Cordero, ahora el Evangelio ha hablado del Cordero, bueno, podríamos decir eso que tú estás diciendo. Por el lado de los profetas, recuerden que Moisés es considerado el más grande de los profetas en la tradición judía, pero también los otros profetas como Isaías, ya habíamos hecho una mención en las lecciones pasadas de la imagen del siervo que sufre, del siervo que parece un cordero llevado al matadero en Isaías 53. Sería a eso a lo que se refiere Felipe cuando le dice a Natanael: hemos encontrado al que describe Moisés en la ley y los profetas. No solo eso es interesante, sino lo otro. Mientras los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo y Lucas, buscan hacer genealogías, y quisiera que ustedes por favor abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo como para que miráramos un poquito eso. Mateo capítulo 1,
Mientras que este evangelio hace una genealogía, por favor, el capítulo 1, no vamos a leer toda la genealogía, pero mire lo que dice el versículo 1, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién se conecta Abraham? Por favor, alguno que lea el versículo 16 de Mateo 1. Mateo 1, versículo 16. ¿Alguno me lo lee, por favor? Y Jacob, a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Bien, gracias, hijo. Observen entonces, yo ahorita decía Lucas, pero me equivoco, es Mateo el que contiene esta genealogía, la que acabamos de leer. Es muy interesante cómo José queda conectado a Abraham. Para resumir la genealogía, Juan simplemente da, digámosle, una puntadita a esta obra suya, diciéndonos a nosotros, en palabras de Felipe, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Bueno, no vamos a ahondar más en este puntico, pero mire lo que está haciendo el texto bíblico en la boca de uno de los personajes que se encuentran con Jesucristo. Relacionarlo. Es lo que han hecho los sinópticos tratando de descubrir el origen de Jesús. Entonces, la imagen que queda construida en estos encuentros de Jesús es variopinta. Faltaría simplemente los testimonios de Natanael, que ustedes pueden ver en el versículo 43 todavía ahí reuniditos. De nuevo dice Natanael, Rabí, refiriéndose a Jesús, pero también lo llama Hijo de Dios. Un título absolutamente esencial durante estas narraciones, porque ustedes se acordarán que cuando terminábamos nosotros la lectura de la poesía del Logos, ese era uno de los títulos que de alguna manera podíamos leer allí. Recuerden el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer, o el Hijo es quien lo ha dado a conocer. Entonces esa idea, esa comprensión de Jesús como Hijo, pues nacía allí y ahora se vuelve a ver acá profesada en un testimonio. Finalmente, el Hijo de Dios apela a esa realidad mesiánica del Rey de Israel. Ustedes encuentran esos tres títulos en el versículo 43. Entonces miren el escenario variopinto, miren todos los testimonios que se han dado acerca de Jesús. Testimonios que se pueden clasificar y se pueden explicar a partir de los diferentes significados. Obviamente es un testimonio inicial, un testimonio todavía muy hebreo de las cosas, porque a Jesús se le trata como rabí, que digámoslo forma parte de la estructura educativa del hebraísmo. A Jesucristo se le trata además como Mesías, que forma parte de una de las expectativas religiosas del judaísmo, pero también se le trata de Rey de Israel, es decir, siempre encerrado en el contexto del judaísmo. Y en la forma de Hijo de Dios todavía no está construida con todo su contenido, quiero decirlo, porque apenas estamos empezando. Miren, el Hijo de Dios tiene dos concepciones que ustedes no deben olvidar nunca. Una concepción es cuando ya se ha conocido todo de Jesucristo y se aprende a saber cuál es el concepto de la filiación divina. Pero cuando se habla, y esta es la otra cosa, cuando se habla de Hijo de Dios, recuerden que Hijo de Dios es un título normal que se le da al Mesías. ¿Cómo así que un título normal que se le da al Mesías? Sí, si ustedes van al capítulo 2 de los Salmos, vamos por favor al libro todos de los Salmos para que observemos cómo el Mesías o el que ha de venir es conceptuado desde la idea de filiación divina, queda reflejado en las Sagradas Escrituras. Por favor, alguno que lea el Salmo 2 en el versículo 7. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Bravo. Miren, este es un salmo davídico.
dedicado a David. David, como costumbre no normal, es tratado no solo como ungido, sino como hijo. Por decreto de Dios, el Mesías es hijo. Pues bien, Natanael, que habla a Jesucristo, no dice simplemente este es el Hijo de Dios desde toda la concepción del Evangelio, sino desde esta noción judaizante, porque todos los títulos que están contenidos en el giro del versículo 35 al 51 tienen esta concepción todavía parcial, judaizante de Jesús. Es el Evangelio en los demás capítulos, hasta finalizar, que renovarán estos conceptos dándoles más contenido o quizás en algunas ocasiones un nuevo contenido. Entonces estamos aquí en una experiencia de judíos que ven en Jesús al Mesías, al mismo tiempo Mesías que es Rabí, Mesías que es Rey de Israel, Mesías que es Hijo de Dios. Estamos siempre moviéndonos en la misma tónica. Ahora, dentro de todo el texto que hemos leído, desde el punto de vista literario, estos relatos que están aquí presentados poseen una maravillosa estructura en la cual nosotros podemos ver pues muchas repeticiones. No sé si eso lo hayan notado ustedes, pero realmente hay muchas repeticiones y que parecen que estructuran la narración y que disponen de manera particular el lenguaje. Por ejemplo, aparece de nuevo el campo semántico de la visión. Dentro de los textos que ustedes están viendo, que ustedes han escuchado en la lectura, hemos visto nosotros diferentes verbos que hablan del campo de la visión. Por ejemplo, en el versículo 36, nosotros vamos a tener el siguiente verbo. Lo voy a escribir acá para que cada uno pueda verlo. El verbo, este es en el versículo 36. El verbo emblepo. Juan ve a Jesús. Si ustedes se van al versículo 38, vamos a encontrar otro verbo que ya habíamos estudiado recientemente, theaomai. Jesús ve a quienes lo siguen. A eso se refiere ese verbo que se encuentra allí en el versículo 38. Y no es sino pasar al versículo 39, donde encontraremos otro verbo, jorao, que ya también habíamos estudiado. Y en el versículo, recuerden jorao, Jesús está invitando a los discípulos los discípulos le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Él los invita a ver dónde vive y de hecho los discípulos ven, como nos dice el texto. Si avanzamos unos versículos más allá, en el versículo 42 se dice de que Jesús ve a Pedro y se vuelve a utilizar el verbo que estoy subrayando acá, emblepo, en una forma, en un aspecto temporal particular. Y nada más seguir otros versículos más allá, exactamente en el versículo 46, se nos dice a nosotros que Felipe invita a Natanael a venir y a ver, a venir y a ver. Miren, y el verbo que se utiliza allí es de nuevo el verbo jorao. Pero lo más interesante de todo este esquema del ver, y sobre todo en esta escena de Natanael, como observábamos ahorita, mientras Natanael es invitado a venir y a ver a Jesús, cuando Jesús habla con Natanael, atención, le revela que ya él lo ha visto. Eso lo encontramos, en el versículo 47 también con el término jorao. Jesús ve a Natanael y no solo lo ve, sino que además le dice a Natanael que antes de que él lo viera, pues ya él lo había
lo había observado, lo había visto, y se utiliza de nuevo el término jorao. Y ese término lo encontramos otra vez en el versículo 50. Si ustedes pueden observar en sus Biblias, reaparece de nuevo el término jorao. Todo está concentrado prácticamente entre jorao, emblepo, unceaomai, y lo último, le dice Jesús a los discípulos que ellos podrán ver el cielo abierto, también con el término jorao. Entonces observen que varios, digámoslo así, varios versículos contienen el concepto de ver, y esto llama mucho la atención. ¿Cómo no va a llamar esto la atención? Que un término en el giro de pocos versículos, o al menos el campo semántico del concepto ver, se repita tantas veces durante pocos versículos. Juan ve a Jesús, Jesús ve a quienes lo siguen, Jesús los invita a ver dónde habita y los discípulos ven. Jesús ve a Pedro, Felipe invita a Natanael a venir y ver, Jesús ya había visto a Natanael y Jesús anuncia a los discípulos que podrán ver el cielo abierto. Entonces, todo el campo semántico del ver. El ver, por tanto, se convierte en una clave transversal que hila este relato. Pero ya veíamos que también hilaba el anterior. Es importante que pensemos algo, porque no será la última vez, que quizás pudiésemos estudiar todo el cuarto evangelio e incluso el Apocalipsis a partir de la categoría ver, con su diferente y rico campo semántico. El ver es un concepto clave durante toda la obra joánica. Por eso yo les pido que me atiendan mucho a estos conceptos, porque estos conceptos de alguna manera u otra encierran la dinámica del testimonio. En este relato tendremos una especial preferencia por el término emblepo y por el término jorao. Bueno, no solo el ver es término, digámoslo así, es término que atraviesa el relato, al menos este relato, obviamente todo el evangelio, pero en especial este relato, sino que aparece otro término que estructura la narración. Y este término es el que va delimitando los días que van pasando en la narración. Estoy hablando de un adverbio griego que ustedes ven en pantalla, el adverbio epaurion. Epaurion. Epaurion es el adverbio que traducimos nosotros generalmente con la expresión en español al día siguiente. Y es un elemento estructurante. ¿Por qué estructurante? Porque ayuda a comprender el hilo narrativo a partir de 4 días. El primer día, por ejemplo, es el del versículo 19, que obviamente allí este adverbio no aparece, porque este adverbio anuncia es lo que sigue. Pero después de ese día en el que Juan es visitado por la casta judía, fariseos, sacerdotes y levitas, después de ese día llega el nuevo día. Miren por favor en sus Biblias el versículo 29, no sé cómo traduzcan sus Biblias. Allí donde dice al día siguiente, estoy hablando de epaurion. Si miran de nuevo el versículo 35, allí vuelve a comenzar el texto en griego diciendo epaurion, es decir, al día siguiente. Y si van al versículo 43, observarán exactamente lo mismo, al día siguiente, epaurion. De esta manera, nosotros tenemos un adverbio que le sirve al autor para narrar en el campo temporal de 4 días su relato. Entonces, esta señal, porque me parece que podamos definirla así, esta palabra, este adverbio, es una señal que unifica todo el relato desde el versículo 19 hasta el versículo 51, hasta terminar el capítulo. Y así distribuido, atención, en este relato que estamos estudiando nosotros, es decir, del versículo 35, especialmente desde el versículo 35, el lector, nosotros los lectores, estamos ante el tercer día de los testimonios de Juan.
en el cual encontraremos que los discípulos dejarán a Juan para seguir a Jesús. Es el tercer día de sus testimonios. Y entonces el relato así narrado termina por ser dinámico. Miren, yo no sé si se dieron cuenta en la lectura, pero uno puede percibir que hay muchos movimientos de los personajes. Uno le cuenta al otro, uno va donde el otro lleva al otro, el otro hace ver al otro. Es una cantidad de movimientos de los personajes, pero también la cantidad del uso de las percepciones, el oír, el ver, el caminar. Y además el tiempo corre velozmente, porque realmente suceden en esta narración que estamos realizando hoy 2 días. El día del versículo 35 y el día del versículo 43. Y todo finaliza deteniendo en cámara lenta una escena, y una escena no menos que importante. El diálogo que traza Jesús con Natanael. Natanael será el paradigma de una clase de discípulos, como lo veremos más adelante. Ahora sí, concentrémonos entonces en ese tercer día, el tercer día que yo llamo de Juan a Jesús. El primer díptico de esta parte, que está contenido entre los versículos 35 al 42, que sería el segundo díptico realmente en el giro del Evangelio hasta este momento, está a su vez constituido por 2 encuentros que hemos escuchado. El primero se halla en los versículos que yo les propongo acá, los versículos del 35 al 42, y que vuelvo a leer para que todos nosotros pues podamos de alguna manera u otra observarlos. Tenemos el primer encuentro. El primer encuentro entonces lo tendremos entre los versículos 35 al 39 que iré leyendo e iré comentando. Primer encuentro, versículos del 35 al 39. En el versículo 35 y sobre todo en el 36 y en el 37 podremos ver como el contexto y los personajes. Aparecen Juan, los discípulos y el Cordero. Observemos la traducción literal, lo más literal posible. Al día siguiente, de nuevo, estaba Juan, y de los discípulos de él, 2. Juan se encuentra con 2 discípulos. Y viendo a Jesús caminando, dice, o sea, estamos hablando de Juan, que ante los 2 discípulos dirá algo que ya conocemos, Ide hoamnos tu Theú, he aquí el Cordero de Dios. Como decían ahorita, esto es interesante porque prácticamente estamos nosotros viendo algo que ya habíamos percibido en el segundo día de la predicación de Juan, cuando decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, versículo 29. Y atención, termina contextualizándonos esta parte del relato diciéndonos, y oyeron los discípulos de él lo que estaba diciendo y siguieron a Jesús. Este es el contexto que pone en dinámica, digámoslo así, todo el movimiento de este primer encuentro. En el tercer día de anuncio, como yo les he dicho a ustedes, estamos ante una escena parecida a la del segundo día, incluso con una misma profesión de fe, porque Juan el Bautista se encuentra en la compañía de 2 de sus discípulos. Pregunto yo, ¿por qué 2 discípulos? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no solo 1? ¿Por qué solo 2 discípulos se encuentran como espectadores del testimonio del Bautista? ¿Y por qué esta obra, este relatico, hasta el versículo 51, siempre nos va a estar mostrando parejas de discípulos? Digo yo, un discípulo que no sabemos su nombre y Andrés. Después Andrés y Simón, que será llamado Pedro. Después Felipe y Natanael. ¿Por qué 2? Bueno, yo intento una respuesta, pero esta respuesta obviamente la pueden encontrar también en distintos comentarios. En esta ocasión, digamos, por coincidencia o por premeditación, y yo creo que sea más lo segundo, es decir, por un acto intencionado del autor, el número 2 o el uso del número 2 personas llama la atención. Porque podría estarse apelando aquí al aspecto legal
judío del testimonio. Sí, en el testimonio, por ejemplo, en el contexto de un juicio, el número 2 aparece. Para dirimir la verdad en un proceso, era necesario que comparecieran 2 testigos que confirman los hechos. 2 testigos, haciendo así brotar la veracidad de una situación. Si bien es cierto que nosotros acá no hallamos un contexto de juicio, sí hallamos, sin embargo, un contexto de testimonios. Y entonces podríamos pensar que el número 2, en este caso, el discípulo Andrés con el discípulo anónimo, Andrés con Pedro, Felipe con Natanael, se convertirían entonces en eso, en los mártires o en los testigos que van a hablar de la veracidad de los hechos. Yo creo que el autor pretende presentar el momento como algo verdadero, sobre todo ante las dudas de los cristianos que leen este evangelio, porque a quienes les llegó este evangelio eran generalmente cristianos perseguidos, en cuyo caso, por la situación de persecución, podían poner en duda la realidad, la presencia y la verdad de Jesús. Entonces, los testigos, y en este caso 2 testigos, funcionan para hacer surgir la verdad en un contexto en que no existe. Es decir, para que se sepa que no es uno solo el que dice la verdad, sino que son 2 los que dicen la verdad. Yo quisiera, para que ustedes un poquito contrastaran de dónde saco yo esto, que recordaran un texto paradigmático. Hay tantos en el Antiguo Testamento, pero voy a recordar un texto paradigmático que está narrado en el libro de Daniel, el capítulo 13. No vamos a leer todo ese capítulo, es un capítulo considerablemente largo, pero yo creo que ustedes se acordarán de él. Espero que se acuerden de él. Se trata de aquella mujer llamada Susana, una mujer bella, a la cual 2 ancianos intentan acosar, y como Susana no deja que estos la acosen, pues Susana obviamente se defiende y estos 2 ancianos la llevan a juicio diciendo que ella los está provocando. En este caso, ellos 2 se vuelven en testigos, pero falsos obviamente, pero como son 2 testigos, la falsedad tiene esa epidermis, ese disfraz de verdad. Y para el pueblo judío esto es suficiente. Estos 2 hacen pasar una mentira, fabrican una mentira y la hacen pasar por la verdad. Y recuerden que frente a esta verdad aparente o esta verdad falsa, Dios tiene que intervenir a través de su joven profeta Daniel. Entonces observen que en este contexto judicial 2 sirven para decir la verdad, aunque realmente la verdad en ese texto de Daniel es una mentira, es una acusación falsa. Volvamos a nuestro texto. Tenemos entonces parejas de 2 testigos, 3 parejas en este caso concreto. Y ahora, la pregunta que yo me hago, ¿ellos de qué son testigos o de qué van a ser testigos? Es decir, Andrés y el discípulo anónimo. ¿De qué va a ser discípulo Andrés y obviamente Simón, su hermano? ¿Y de qué van a ser discípulos Felipe y Natanael? Empecemos al menos con los primeros 2 de los cuales nos ha hablado el texto de hoy. Dice el texto que el Bautista ve pasar a Jesús y en presencia de sus discípulos dice, he ahí el Cordero de Dios. Volvemos a esta imagen, una imagen preciosa del arte. El Bautista les enseña el objeto de su visión, mientras fija su mirada en Jesús pasando. El texto nos dice, «Emblepsas to Jesu peipatuunti», y alude a él como «Joamnos tu Theú», el Cordero de Dios. Entonces, ¿de qué son por el momento testigos el discípulo que nosotros llamaremos anónimo porque no sabemos su nombre y el discípulo llamado Andrés? Perdón, creo que la presentación.
Los discípulos son testigos tanto del contenido del anuncio del Bautista como de la verdad que caminando se acerca a ellos. Atención, porque entonces de esta manera se confirma todo lo que ha sido expuesto en esta clase en precedencia. Esa metáfora del amnostuceu, del cordero, formaba parte de una alusión continua que el Bautista realizaba a sus discípulos para referirse a aquel que debía venir. Y entonces así, las palabras de ese maestro, en este caso Juan Bautista se vuelve maestro porque sí, tiene discípulos, es un rabí, él también, un maestro. Entonces esas palabras suyas ahora se confirman en los ojos de los discípulos, que antes habían escuchado a simple oídas de un cordero o de uno que ha de venir, pues ahora en los ojos de los discípulos, físicamente hablando, está el cordero que camina, que pasa. Hay algo interesante en esta repetición, porque alguno de ustedes decía, está repitiendo. Pues bien, la repetición de la imagen Hoamnostuceu se convierte en el verso gancho. En este versículo, por tanto, nosotros estamos en el verso gancho, versículo 36, que une este relato al día anterior, cuando Juan el Bautista presentaba a Jesús viéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, este versículo 36 es un versículo gancho. Se repite para unir el relato, pero también se repite para confirmar que aquel del cual Juan el Bautista había hablado, pues es evidente, tiene carne, camina, es el Cordero que está pasando. Entonces, esto permite a Juan permanecer los 3 primeros días en este relato, en esta primera parte del relato del cuarto evangelio. Durante 3 días, Juan ha sido un maravilloso protagonista del evangelio, que ahora da paso a aquel que lo precede y a aquel que lo sucede. Ahora Juan desaparecerá para que Jesús aparezca, como tiene que ser. Porque la virtud del testigo es esa, que desaparezca para que aparezca el contenido de su testimonio. En el mismo texto que nosotros estamos estudiando han aparecido entonces 2 verbos. Ustedes ven acá el primero que dice emblepsas. Ese término, emblepsas, es obviamente el término que procede del tiempo presente del indicativo en que se ve acá, emblepo. Para decir que Juan miraba a Jesús, el texto emplea este verbo. Este es el único verbo que hasta el momento no hemos estudiado y que forma parte del campo semántico del ver. Y pido mucha atención porque es un verbo importante, un verbo con un acento particular. Este verbo está en nuestro texto en el modo participio. Emblepsas se dice en el texto griego. Miren, emblepo alude también al acto físico del ver. Nosotros lo reconocemos porque ya habíamos estudiado el solo verbo blepo, pero aquí hemos colocado un prefijo, el prefijo en, para hacer una palabra compuesta, emblepo. Entonces, blepo, porque procede de blepo, emblepo alude al acto físico del ver, pero ahora con esa partícula hay algo que se le agrega al significado, es decir, no es simplemente el acto físico de ver, sino el ver pero de manera intensificada, ver intensificadamente, como concentrar la mirada en algo, como enfocarse en algo, para darle a ese algo una cuidadosa atención. Cuidar con los ojos lo que se ve, atender lo que se ve. Entonces, Juan, viendo de esta manera, va a entregar ese enfoque, esa visión atenta
a Andrés y al otro discípulo del que todavía no sabemos su nombre. Va a entregar su visión a estos dos discípulos. ¿Cómo la entrega? La entrega a través también de la palabra, porque los discípulos, oyendo el testimonio que Juan da del Cordero, creen. Ahora bien, ustedes me dirán, pero aquí en el texto nunca se dice que creen algo. Pero queridos muchachos, sí, es cierto que el concepto del creer no está explícito, pero es un concepto que se tiene que suponer, porque aquí tenemos un acto inmediato de discípulos que siguen a Jesús. Y aquí es donde se verifica el concepto del creer. Miren, la palabra por seguir, y esta es una palabra que ojalá ustedes aprendan de memoria, porque es palabra que van a encontrar muchas veces, no solo en este texto bíblico, sino también en el texto de los sinópticos, es esta que señalo acá, acolufeo, que suena como a acólito, acolufeo. La repito, acolufeo. Esta palabra es la que nosotros traducimos generalmente con el concepto de seguir. Muy importante para todos nosotros que hacemos una experiencia de seguimiento. Es como nuestro, digámoslo así, la palabra que debería ir en todos en todo lo que nos representa. Acolufeo. Entonces miren, aquí en esta escena del Evangelio, luego de que Juan pone su mirada en la mirada y en los oídos de sus discípulos, aparece que los discípulos siguen al Cordero. Y seguir es acolufeo en griego. Así queda dibujado de manera perfecta el dinamismo del testimonio. ¿Para qué es un testimonio? El testimonio está puesto para producir la fe, para producir el creer. Y puesto que nace de la verdad, se puede creer. Y de hecho, ya lo hemos dicho en otras lecciones, pero lo vuelvo a decir en el día de hoy, en este evangelio concretamente, testificar. Testificar es la característica específica de quien se hace discípulo de Jesús. Esa es la característica específica que hace un discípulo, testifica. Con ello, digamos otra cosa, es la primera vez que se dice en el cuarto evangelio que uno, diferente a Juan el Bautista, bueno, en este caso realmente no es uno, sino dos, se hagan discípulos de Jesús. Aquí tenemos los dos primeros discípulos de Jesús. Uno se llamará Andrés, nos lo dirá el texto después, y el otro no sabremos su nombre. Miren, quiero que concentremos de nuevo nuestra mirada en la etimología que estoy presentando acá, en la etimología de acolufeo. Además de traducir, seguir el concepto que les he estado diciendo a ustedes en esta ocasión, acolufeo es un término que implica el sentido físico, ir detrás de algo o ir detrás de alguien. Eso es lo que significa en términos generales seguir. Pero también el término acolufeo tiene una etimología antigua. En la antigüedad, sobre todo en la Grecia clásica, cuando se habla de acolufeo, se tiende a dividir la palabra en dos partes. La A, el alfa, que por mucho tiempo ha sido siempre alfa privativa, realmente en una primera etapa del griego se traducía con la preposición con, y lo otro hacía referencia a también a una expresión que podríamos definir con la palabra compañía, con compañía. De esta manera, la etimología más antigua del verbo acolufeo que hemos traducido con seguir físicamente o seguir en otros sentidos, podría significar caminar con, hacer compañía a, caminar con, hacer compañía a. Y esta palabra entonces estaría indicando el tenor, la fuerza de lo que se refiere al ámbito
del discipulado en los evangelios. Vuelvo a repetir, si ustedes toman una plataforma, un programa, donde le dan a la palabra coluceo para verla durante los sinópticos y durante el cuarto evangelio, encontrarán que esta es una palabra clave, transversal, como para este evangelio lo es el campo de la visión, el ver. El cuarto evangelio, por tanto, como los sinópticos, no ignoraron este verbo que los recorre. Y es así como por primera vez en todo este evangelio que nosotros tenemos, en este cuarto evangelio, el autor establece la dinámica esencial de lo que debería suceder con quien hace una experiencia de encuentro con el Cordero de Dios. Esto es lo que debe suceder, el seguir. Y miren, todo comenzó a partir de un testimonio. Si me permiten, hago síntesis. Juan el Bautista testifica, los discípulos oyen y creen, y porque creen, van y siguen al Cordero, se convierten en discípulos. Su discipulado nace antes que en la visión, nace en la fe. Entonces, si los discípulos parten del testimonio indicativo del Bautista, que primero nace, como he dicho, de la fe, y luego alcanza la percepción física, si esto sucede en los discípulos, entonces podemos decir que estos dos discípulos, el anónimo y Andrés, creen a la misma manera que ha creído Juan el Bautista, que no había visto todavía a Jesús, pero ya creía. Y el hecho se puede demostrar en cuanto que al ver lo que ve Juan, lo dejan para seguir a Jesús. Todavía no conocen a Jesús, no han cruzado palabra con él, pero deciden dejar a Juan, su maestro, para seguir a Jesús, confiando en lo que el maestro ve. Entonces siguen a Jesús primero como movimiento físico. La escena nos lleva a ver a dos discípulos que van detrás de Jesús. Y luego un seguimiento en sentido interior. Es decir, ellos creen antes de entrar en contacto. Miren lo que implica el seguir. No solo movimiento físico, sino movimiento interior. Se cree antes de entrar en contacto, antes de escuchar las palabras del Cordero. Entonces miren que esto emula la fe del antiguo maestro Juan el Bautista. Los discípulos creen como creía su maestro. Este es el efecto del atestiguar en el Evangelio. Y miren, una cosa que sí me parece importante que tengamos que decir a este respecto de lo que estamos viendo. Solo en dos momentos se utiliza el verbo emblepo con este sentido que conduce al discipulado. Aquí y unos versículos más allá, en el versículo 42. Juan el Bautista ve al Cordero, dice, este es el Cordero, los discípulos oyen, creen y siguen, y más adelante será Jesús quien, emblepo, mirará fijamente, mirará atentamente a Pedro. He aquí la primera parte de este primer encuentro, que concluye en estos dos versículos que dicen de la siguiente manera: dándose la vuelta Jesús y viendo a ellos siguiendo, dice a ellos: ¿qué buscáis? Estos dijeron a él: oh Rabí, que significa oh maestro, ¿dónde vives? Miren, para el cuarto evangelio, el propósito del discípulo es devenir el mismo testigo. Claro, un discípulo que no se convierte en testigo no tiene sentido. Entonces, el propósito de un discípulo es devenir el mismo testigo. Y para eso es absolutamente esencial que el discípulo haga experiencia de primera mano con el contenido de aquello que le fue atestiguado. No basta simplemente con que el discípulo se quede con el testimonio de Juan el Bautista. Es absolutamente necesario que ellos mismos hagan experiencia de ese contenido. Puesto que el Evangelio joánico
propone como foco de la fe al Cordero, porque desde hace rato lo estamos mirando, al Cordero que llega, al Cordero que pasa, pues los discípulos se ponen en dirección, sin percatarse de algo, sin percatarse que su seguir se convierte en encuentro. Miren, ellos van detrás de Jesús y miren lo que dice el versículo 38, dándose la vuelta a Jesús y viendo a ellos siguiendo, dice a ellos, el seguir se convierte particularmente en este caso en encuentro, porque a quien ven y sigue ahora los ve. Jesús los ve y los ve de una manera particular. Observemos el verbo acá, los ve con un verbo que nosotros ya conocemos, el verbo theaomai. Un verbo que habíamos citado a propósito del relato anterior y también a propósito de la explicación o de la exposición a la poesía del Logos, donde de manera particular, atención queridos muchachos, decíamos que theaomai se refiere a una visión desde adentro, a lo que se ve aplicando la interioridad, lo que está acá. Entonces miren que la mirada de Jesucristo es diferente a la mirada de los discípulos, porque si es verdad que Juan el Bautista había visto en Blepo a Jesús mirándolo atentamente, considerándolo atentamente, enfocándolo, el ver de Jesús es un poco diferente. Cuando Jesús ve a los discípulos, no los ve simplemente con los ojos, obviamente, que tiene, sino que también los ve desde adentro. Este ver desde adentro es absolutamente maravilloso, sobre todo en este punto de la narración. ¿Por qué, queridos muchachos? Porque aquí, por fin, hemos visto la segunda acción de Jesús dentro del cuarto evangelio. En esta narración que llevamos del capítulo 19 en adelante. En el capítulo 19 sí, Jesús se ve viniendo. Aquí lo vemos pasando, que son dos acciones sinónimas. Pero aquí lo vemos dándose la vuelta y mirando desde adentro, contemplando desde adentro a dos personas. Y sus primeras palabras son: ¿qué buscáis? ¿Ven? La pregunta no es cualquier pregunta. Y lo vamos a ver inmediatamente mientras voy comentando este versículo. Quisiera decir que Jesús se vuelve, ve a los discípulos de Juan que lo siguen y les pregunta: ¿qué buscáis? Ese ver corresponde también a otro ver que encontramos en los sinópticos, ese theaomai. Por favor, alguno de ustedes que busque Marcos capítulo 1, versículos 16 y 19. Marcos capítulo 1, versículos 16 y 19. Y que me haga el favor, nos regale esa lecturita. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 19. ¿Quién nos va a leer? Iba Jesús bordeando el mar de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar. Para ahí. Pues eran pescadores. Para ahí un momentico. Aquí también tenemos la noción de el ver. Y luego, por favor, lee el versículo 19. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando la red. Muy bien, gracias. Gracias, Santiago. Como ustedes ven, el verbo ver se repropone. Aquí estamos ante una escena vocacional, pero la escena vocacional no trata simplemente de un llamado, síganme, sino que comienza con una pregunta: ¿qué buscáis? Esa pregunta no se encuentra en los sinópticos. Es lo que hace peculiar el texto de Juan. Y no es la única vez que el verbo que ustedes ven acá, el verbo zeteo, que significa buscar,
aparece en el cuarto evangelio. Este verbo se va a repetir muchísimas veces en este cuarto evangelio, convirtiéndose también en concepto clave. Por el momento vamos a decir lo siguiente, que en esta pregunta hay toda una teología del llamamiento a la fe. ¿Por qué? Porque miren, el encuentro con Jesús no lleva simplemente a aceptar un mensaje que es ajeno a Andrés y al discípulo anónimo, es decir, el mensaje, el testimonio de Juan el Bautista, sino que la pregunta que hace Jesús, lo que está haciendo es intentar que ellos ofrezcan por sí mismos un testimonio, algo que diga el propósito por el cual lo siguen. ¿Qué buscáis? Y de hecho respondieron, Rabí. ¿Y cómo puede ser que el lector griego no conozca el significado de una palabra tan íntima, tan familiar a un judío? Porque pertenece a la intimidad del judío la expresión rabí. La palabra se conoce desde que se es niño, cuando si un primogénito que nace en una familia debe aprender la Torá, pues es enviado a un rabí, a un maestro, el cual le dirá rabí. Es decir, es una palabra que pertenece a la intimidad del judío, del hebreo desde niño. Y entonces el autor que escribe en griego aclara el significado. Esto significa didáskale, maestro. Revelando entonces qué es lo que realmente buscan los discípulos. Los discípulos no buscan el hogar de Jesús. Los discípulos buscan ser discípulos de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos dicen Rabí. A Rabí refleja un proyecto, una búsqueda. Tenían un maestro, ahora han decidido buscar y concertar en Jesús otro maestro. ¿Qué hacían los niños judíos? Los niños judíos pues se dirigían a las casas de sus maestros para aprender las primeras letras, para estudiar la Torá, y crecían más adelante estudiando la Torá, e incluso iban a escuelas de la Torá. Recordemos a Pablo, que estudiaría con un gran rabí, un gran maestro llamado Gamaliel. Lo hemos estado escuchando en el giro de estos días en nuestra liturgia. Pues bien, aquí tenemos dos discípulos que un poco de lo mismo hacen. Buscan ser discípulos. Esto es lo que ellos buscan. Buscan ser discípulos. Ya no hace falta el mensaje de Juan, ahora hay que empezar a formular el propio testimonio acerca de este Jesús que ellos se encuentran. Esta respuesta de los dos discípulos a la pregunta de Juan es típicamente joánica, es típicamente del cuarto evangelio. Y nosotros también ya no la habíamos encontrado antes, porque miren, ellos preguntan, ¿dónde vives? Pumeneis, aquí lo vemos nosotros, pumeneis, ¿dónde vives? Este verbo particular ya no lo habíamos encontrado nosotros cuando habíamos hecho lectura o estudio del Evangelio. Quedarse. Quedarse es un término también, un concepto que pertenece al cuarto evangelio de manera especial. Viene del verbo meno. Meneis. ¿Dónde permaneces? ¿Dónde vives? ¿Dónde te quedas? Yo no sé si se acordarán ustedes de los últimos textos de despedida. Cuando Jesucristo, que lo hemos estado leyendo durante estos días, se va a despedir, él va a ir a preparar un lugar a los discípulos. Es como si las dos narraciones en los extremos se conectaran en este momento. En esta, los discípulos preguntan, ¿dónde resides? Y allá, al final, Jesucristo habla de ir a preparar un lugar para permanecer. Es muy interesante este texto de Juan, porque está construido así como en círculos concéntricos, donde un texto nos envía hacia otro texto. Entonces la palabra quedarse, que es de preferencia joánica, nosotros ya nos la habíamos encontrado
en los versículos anteriores, en el versículo 32, cuando a propósito Juan, explicando su visión, dice que él vio al Espíritu bajar sobre Jesús y posarse, quedarse sobre él, permanecer sobre él. En otras palabras, en el versículo que estamos estudiando, aquí hay una connotación muy especial, porque no solo se refiere a el vivir en un domicilio, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde duermes? Sino a algo más. Claro. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó, puso su morada entre nosotros. Jesús va a responder a la pregunta de los discípulos no simplemente con una información, sino con una invitación que encontramos en el versículo 39. Dice a ellos, venid y veréis. Y dice, fueron entonces y vieron dónde vive, perdónenme, yo traduzco literalmente, y junto a él permanecieron, perdonen que aquí veo varios errores, permanecieron el día aquel. La hora era como la 10:00, así termina este primer encuentro. Y yo pues obviamente también pretendo terminarlo. Jesús responde a esta pregunta de los discípulos, como acabo de decir, con esta invitación de venir a ver, o venir y ver. Y el autor está usando dos verbos que producen un poco, que reproducen o describen la reacción de los discípulos, porque ellos dicen entonces fueron y vieron dónde vivía. Interesante, ¿no? Porque esta acción de los discípulos corresponde a lo que significa ser discípulo, creer, confiar, porque confían, van y ven, confían en el rabí, en su maestro. Y seguidamente se basa el autor en el motivo del permanecer. Ellos vieron dónde vivía y se quedaron también con él aquel día. ¿Dónde vives? Pues los discípulos se quedaron, permanecieron, vivieron aquel día con él, el día tercero. Esto es una cosa maravillosa porque es un relato bien construido con juegos de palabras donde el protagonista de un verbo lo cede a los otros. Es decir, Jesús vive, Jesús permanece, los discípulos le preguntan ¿dónde permaneces, dónde vives? Y ahora los discípulos viven, permanecen donde Jesús. En último término, esto es lo que significa discipulado. Vivir, permanecer con Jesús. Miren, en pocas palabras, los discípulos van a tener parte en la experiencia de Jesús. ¿Cómo define Juan a Jesús? Lo define como aquel que tomó carne y puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros. Así dice el versículo 14, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que están haciendo los dos discípulos, experiencia de el encarnado, que vive en medio de nosotros. Finalmente, el primer encuentro nos da un dato, nos dice que la hora era como la 10:00, es decir, más o menos las 4 de la tarde. Recuerden que la hora nona son las 3 de la tarde, hora en que según los evangelios habría muerto Jesucristo, convirtiendo el escenario en una enorme oscuridad como nos narran los relatos de la pasión de los distintos evangelios. Aquí en cambio estamos después en la hora decate, la hora 10:00. Un poco el autor intenta decir, la hora exacta no es esta, pero era como esta hora. Y es un dato muy curioso, porque es un dato que apunta en diversas direcciones. ¿Cuáles direcciones? Por ejemplo, la que acabo de decir. En el Evangelio de Juan se retiene, o mejor, se dice que algunos momentos importantes suceden, o muy importantes suceden, definiendo la hora. O sea, el Evangelio de Juan cada vez que dice
esto sucedió en tal hora, es como si estuviera diciendo, esto es importante. Apelando a elementos importantes dentro de la narración. Este es un elemento muy importante, porque este es el elemento configurador del discipulado en el Evangelio. Para los discípulos, Andrés y el discípulo que no sabemos quién es, atención, esta hora, la hora décima, cambia sus vidas. Ellos prácticamente vivieron la experiencia del discipulado en la hora décima. Espiritualmente uno se pregunta, ¿y cuál fue mi hora? ¿En qué hora yo decidí ir, ver y permanecer con Jesús? Sigamos más adelante. Ahora vamos al segundo encuentro, al encuentro que ocurrirá entre Simón y Jesús. El relato ya nos dice que uno de los dos discípulos que todavía no tenía nombre se trataba de Andrés, que era el hermano de Simón Pedro. Muy interesante que el Evangelio no nos ponga como primer discípulo a Simón Pedro, o sea, el primer discípulo que hace experiencia de permanecer con Jesús, sino a Andrés, su hermano. Entonces, era Andrés uno de los dos que había oído a Juan y lo habían seguido a él. Así nos dice el texto que tenemos al frente de nosotros. Este segundo encuentro irá obviamente hasta el versículo 42 y en el versículo 42 terminará el primer díptico. ¿Qué podemos decir nosotros de este primer versículo? Leamos también los otros dos de una vez para que los agrupemos de manera que lleguemos a el punto que nos motiva más a escuchar el testimonio. Pues bien, encuentra este primero, sea Andrés, encuentra al hermano, a su hermano, a Simón, y le dice a él, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo conduce a él, condujo a él hacia Jesús, viéndolo a él, Jesús dijo, o sea, Jesús mira a Pedro, a Simón y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. De nuevo, una expresión interesante porque desde hace rato se nos están explicando palabras, significados. Hablemos un poco de esto que hemos acabado de leer. Si nos devolvemos al versículo 40, podremos decir lo siguiente. Ahora el relato nos está informando acerca de esos dos discípulos, al menos nos está informando acerca de uno, porque el otro va a permanecer anónimo. El primero es Andrés. Pero yo quisiera dejar a Simón Pedro a un lado, aunque esto se trata del encuentro de Simón con Jesús, para hablar de ese discípulo del que ya no se hablará más. El discípulo anónimo, el que no tiene nombre. ¿Cuál era entre los 12? Yo quiero recordarles que dentro del Evangelio de Juan no se habla jamás de apóstol, porque el término apóstol, que significa enviado, solo se aplica a uno, y es a Jesús. Él es el enviado. Aquí se hablará siempre de ellos en términos de discípulos. Pues hablemos del discípulo ignorado, o anónimo, o enigmático. Bien, si ustedes ven en sus Biblias, muchas de ellas hacen una anotación frente al discípulo no conocido, sobre todo por allá creo que sea en el versículo 38 generalmente, o en este mismo versículo 40 se habla del discípulo desconocido, y en esas Biblias o en los comentarios generalmente se dice que la tradición identificó a este discípulo desconocido ignoto con el discípulo amado que reaparecerá más adelante en el Evangelio. Y que a su vez la misma tradición ha dicho que este discípulo ignoto, que a la vez es el discípulo amado, es a la vez Juan, y que a la vez Juan es el autor del cuarto evangelio. Esto es lo que siempre se nos ha dicho. Cierto o no, dudando o no de eso que dice la tradición, sea cierto o no, dudemos o no de esto, hay algo que sí se debe decir, que estos textos que inician la parte narrativa del Evangelio con la presencia de ese discípulo sin nombre, reenvían inmediatamente al capítulo que inicia el libro de los testimonios, al capítulo 13.
indicando en una posición muy cercana a Jesús sobre su pecho a ese otro discípulo anónimo del cual el Evangelio nos dice que Jesús amaba. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 13, en el versículo 23. Recuerden la pregunta que Pedro hace: ¿quién nos va a traicionar? Y le dice a este discípulo que Jesús amaba, que estaba al lado de Jesús: pregúntale tú que estás cerca, ¿quién nos va a traicionar? La mención no acaba acá. En la crucifixión aparecen dos testigos muy cercanos del hecho del Cristo crucificado: la madre y el discípulo al que Jesús amaba. Lo pueden ver en el capítulo 19, versículo 26. Y quizás sobre ese discípulo que está ahí, porque es el único discípulo que está ahí en la cruz, quizás sobre él se habla en ese mismo capítulo 19, en el versículo 35 que ya hemos citado anteriormente, cuando se dice: este es el testigo que vio y su testimonio es verdadero. ¿Sabe que dice la verdad para que creáis vosotros? Quizás ese sea el discípulo, porque recuérdese que en la cruz solo el discípulo al que Jesús amaba, solo él permanece, mientras los demás habían escapado temerosos frente al destino fatal de su maestro. Bueno, pero aquí no acaba la mención de un discípulo anónimo o amado. Cuando vamos a el epílogo de todo el Evangelio, el capítulo 21, nos encontramos este discípulo amado, que reconoce a Jesús, porque es su testigo, lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Pues permaneció con él, fue y vio donde permanecía, lo vio, se quedó permaneciendo con él durante el día. Y luego, cuando Pedro en un diálogo con Jesucristo le pregunta: ¿y este qué? Recuerden lo que se responde. Se responde sobre la figura enigmática de este discípulo sin nombre lo siguiente: este es el discípulo que atestigua acerca de estas cosas y el que escribe estas cosas. Y nosotros vimos, sabemos, esto lo dice el versículo 23, el versículo final, el 24 de este capítulo final del capítulo 21, y nosotros sabemos que es verdadero el testimonio que él da. O sea, no solo es suficiente que el testimonio del testigo sin nombre sea verdadero, sino que nosotros, los que lectores, los que leemos este texto, los apóstoles, la comunidad joánica, confirma que el testimonio de este discípulo anónimo es verdadero, y eso está a la conclusión del Evangelio. En otros términos, queridos muchachos, estamos ante el testigo más cercano de Jesús, que es, podemos decir si queremos, una figura quizás construida por el autor de este Evangelio, inspirada obviamente en la realidad del discipulado, y cuya presencia podría tener muchas valencias. Yo quisiera hablar de 3 valencias. La primera valencia: este hombre que se encuentra mencionado en cada una de las partes del cuarto evangelio, se mencionó en el libro de los testimonios y ahora en el libro del gran testimonio y en el epílogo, es el testigo privilegiado de la obra, el testigo al 100%. La otra intuición o la otra valencia que yo puedo decir es la siguiente: quizás se trate del autor, no el autor que escribe, sino el autor que escribe construyó esta imagen maravillosa para implicarse él mismo dentro del Evangelio. Así, implicado dentro del Evangelio, él dice: yo soy testigo de mi comunidad, la joánica, que hemos visto a Jesucristo. Entonces, el autor se habría implicado en su obra a través de esta figura enigmática que posiblemente reconocían los integrantes de su propia comunidad, tanto que al final
en el último versículo de este evangelio, la comunidad joánica toda junta, ustedes lean ese último versículo, mire, ya hemos llegado prácticamente al final del cuarto evangelio, van a decir de este discípulo enigmático eso. Este es el discípulo que da testimonio de todo eso en el versículo 24 y lo ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Con esto no estoy diciendo que el discípulo no haya existido, existe, pero se recrea de una manera particular dentro del evangelio. Y la última valencia de esta figura enigmática, ignota, anónima en el evangelio es la siguiente. Esta es la que contempla la mayoría de estudiosos. Por un artificio literario, el autor estaría personificando en esta figura a todo aquel que es testigo de Jesús. Y por tanto, la identificación, atención muchachos, la identificación sería tanto la de un discípulo que realmente era cercano a Jesús. La identificación también sería la de cualquiera que se hiciese testigo de Jesús. Y la identificación sería la misma comunidad joánica que fue testigo o que recibió el testimonio de los primeros discípulos. Pero también sería la identificación de los lectores, de nosotros, de los de ayer, de los del futuro, que al decidir creer en Jesús, han decidido al mismo tiempo permanecer donde Jesús permanece y ser amados por Él. Y sobre esto último que yo les estoy diciendo, pues el mismo Evangelio nos da la clave que lo descifra. Si vamos al capítulo 14, en las Biblias que ustedes tienen, en el capítulo 14, versículo 23 que hemos leído en estos días en la liturgia, dice lo siguiente: si alguien me ama, eso es lo que hace el discípulo, cumplirá mi palabra. Eso es lo que hace el testigo. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará. Por tanto, el discípulo que es testigo se convertirá en amado, vendremos a él y habitaremos en él. Observen cómo se mueve este texto. Y ya para finalizar esta clase, miran, los otros dos versículos nos proponen esta sencillez de este encuentro maravilloso entre Jesucristo y Simón Pedro. Andrés encuentra a su hermano y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo conduce hacia Jesús, y Jesús, viéndolo, y este ver es maravilloso, es emblepo, de nuevo, fijándose en él, poniendo atención en Simón, le dice, leyendo su vida: hijo de Juan, Simón, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Es una escena bien interesante, que obviamente la concluyo yo de la siguiente manera. Hemos encontrado al Mesías. No es una frase fácil, no es una frase inventada, es una frase muy compleja, porque prácticamente esto sintetiza lo que ha buscado el judaísmo por mucho tiempo. Lo ha encontrado el discípulo anónimo, que a su vez es amado, que a su vez es testigo. Lo ha encontrado Andrés, el hermano de aquel que será llamado Cefas. Entonces, para concluir, que me queda ya un minutico, Juan está haciendo una tradición paralela a aquella de los sinópticos. Ustedes recordarán Marcos 1, 16 al 20, que ahorita estábamos leyendo, según la cual Juan era uno de los 4 primeros discípulos llamados por Jesús, que estaba junto a su hermano Santiago. Recuerden que se les llamaban los hijos del trueno. Y además estaban con otros 2 hermanos, Andrés y Pedro. Recuerden esa escena en los sinópticos. Y como la tradición de la iglesia identifica al apóstol Juan con el discípulo amado de Jesús, pues su equiparación con el otro discípulo parece más que evidente dentro de este evangelio. Entonces por eso decimos que el discípulo ignoto es el discípulo llamado Juan.
Pero más allá de todo eso, como he acabado de decir, aquí el elemento importante es ese elemento que nos lleva al encuentro final entre Jesús y Pedro. Andrés llama a Jesús el Mesías, lo llama el Cristo, y Jesús llama a Simón Cefas Pedro. Hay una doble identificación. La primera, como les decía yo, hemos encontrado al Mesías, sorprende demasiado, porque nosotros, los lectores, podemos preguntarnos cómo es que Andrés, después de un simple encuentro, quizás de pocas horas, pudo haber llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías. Aún antes de que él hiciese, porque Jesús no lo ha hecho, su primer signo. ¿Cómo pues se llega a esto? Denme un minutico que ya voy a terminar. Qué vergüenza que yo los haga siempre demorar tanto. Ya voy a terminar. Entonces es algo muy interesante, porque es como si Andrés se adelantara en la fe. Si Andrés dijese, antes de ver un signo, este es el Mesías. Según Pedro, que en los evangelios sinópticos confiesa que Jesús es el Mesías, recuerden eso sucede por allá en Marcos capítulo 8, versículos 26 al 37, recuerden que el que dice eso es el Mesías, es Pedro. Según Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19, Mateo 16, 17 al 19, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Entonces, miren lo que hace Juan. Ha acabado de mezclar dos tradiciones sinópticas. Pero lo más interesante no es solo eso. Lo más interesante es esto. Que como los dos discípulos anteriores que creyeron antes de ver al Cordero, porque lo siguieron, también ahora Pedro, Simón, porque ha seguido a Andrés que le ha dicho hemos encontrado al Mesías, también él ha creído antes de haber visto. Y en esto se nota la fe en el testimonio, la fe que brota del testimonio. Y porque cree, es hora de que Jesús, viéndolo, fijando su mirada en él, le dé un nombre diferente. Un hombre que apela a su nueva vocación de discípulo, la de sostener, la de soportar sobre sí toda la comunidad que será engendrada. El pescador en Galilea, en el Evangelio sinóptico, ahora es presentado como Cefas o como Pedro. Pedro, al permitir que se le anuncie quién es Jesús, ahora recibe esta nueva identidad. Él cree antes de ver. Y esta apreciación es la que garantiza la lógica de todo el Evangelio. Felices los que crean sin haber visto. Bueno,